Vamos a hablar de la anemia en el síndrome cardiorrenal. La anemia es una comorbilidad frecuente en el síndrome cardiorrenal y vinculada fisiopatológicamente a este. Por eso hoy se habla de síndrome de anemia cardiorrenal o síndrome cardiorrenal anemia. En el síndrome cardiorrenal, las alteraciones en el flujo sanguíneo y perfusión de órganos producen una activación de una red de mecanismos correctores neurohumorales que finalmente acaban resultando maladaptativos, afectando a la estructura y a la función cardíaca y renal y también produciendo anemia. A su vez, la anemia y la hipoxia que conlleva produce una mayor liberación de especies reactivas de oxígeno y de inflamación, cerrando un círculo vicioso de daño tisular, anemia. La frecuencia y la severidad de la anemia es mayor conforme progresa el grado de insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal crónica. Se ha visto además que la anemia es un factor independiente de progresión de la enfermedad renal crónica. Causa un incremento en el número de hospitalizaciones y de eventos cardiovasculares, y también en el síndrome cardiorrenal encontramos un incremento de la mortalidad cuando se asocia a la anemia. En cuanto a los factores que influyen en la producción de la anemia en el síndrome cardiorrenal, destacamos los siguientes: una reducción de la eritropoyetina endógena en la enfermedad renal crónica por la propia lesión renal y por inflamación, también una disminución en la síntesis de EPO causada por la inhibición del eje renina-aldosterona y también por los beta bloqueantes. También encontramos una resistencia a la acción de la eritropoyetina por parte de la médula ósea por la inflamación y la hipoperfusión medular. En la diabetes mellitus hay una glicosidación del receptor de la eritropoyetina. Encontramos alteraciones en la absorción y en el metabolismo de hierro por la elevación de la hepcidina causada por interleuquina 6. Encontramos también muy frecuentemente pérdidas digestivas por la propia medicación administrada y la gastritis urémica, y déficits nutricionales. También se ha visto el papel de la hemodilución en los pacientes con congestión por insuficiencia cardíaca o retención hidrosalina de causa renal. En cuanto al manejo de la anemia en el síndrome cardiorrenal, hemos de decir que existen muchas cuestiones a resolver. No tenemos guías de práctica clínica para el manejo de la anemia en el síndrome cardiorrenal, no conocemos el objetivo terapéutico, el nivel de hemoglobina seguro, y algunos fármacos, además, utilizados en determinadas situaciones, pueden incrementar el riesgo de complicaciones cardiovasculares, por lo que han sido desaconsejados en guías de práctica clínica. Es pues necesario realizar un manejo y una valoración muy cuidadosa en la que evaluemos tanto la situación funcional del paciente como las posibles causas que pueden estar contribuyendo a la anemia, y seguidamente valorar cuáles son los pasos a seguir en el manejo terapéutico. En la política transfusional se ha recomendado que sea restrictiva, fundamentalmente en el síndrome coronario agudo, por un incremento de la mortalidad asociada a las transfusiones, y evitar, si es posible, los candidatos a trasplante renal o cardíaco. En cuanto a la corrección del déficit de hierro, puede ser una piedra angular del tratamiento, puede ser suficiente para corregir la anemia en un porcentaje amplio de casos y también reducir la dosis de agentes eritropoyéticos. No existe un criterio unánime que nos defina lo que es una ferropenia funcional o absoluta, pero podemos considerar que una ferropenia absoluta se producirá cuando tenemos un nivel de ferritina baja con una saturación baja, y una ferritina funcional cuando tenemos una ferritina normal aumentada con un índice de saturación de transferrina bajo. El índice de saturación de transferrina va a tener un mejor papel predictor en la respuesta a la ferroterapia. Hemos de decir que en el síndrome cardiorrenal es este patrón de ferropenia funcional el que vamos a encontrar con mucha frecuencia. En un futuro podremos disponer de una determinación de la hepcidina que nos podrá determinar la efectividad de la ferroterapia o la utilización de agentes antihepcidina en el caso de que se trate de una anemia de predominio inflamatorio. Desde los resultados del estudio pivotal mantenemos un enfoque proactivo de suplementación de hierro en enfermedad renal crónica y anemia, debiendo administrar hierro siempre que la ferritina sea inferior a 500 o
tengamos un índice de saturación de transferrina menor del 30% en presencia de anemia. Se recomienda la utilización de formulación endovenosa por su mayor eficacia y fundamentalmente moléculas que preserven la exposición a un porcentaje elevado de hierro catalíticamente activo para no elevar el estrés oxidativo. Preservaremos venas y indicaremos la vía oral cuando queramos utilizar la hemodiálisis posteriormente. Y deberemos ser cuidadosos también en calcular el intervalo de dosificación para evitar que el paciente quede en periodos de ferropenia. En cuanto a la utilización de fármacos que activan la eritropoyesis, podemos distinguir tres grupos: los fármacos propiamente dichos, agentes estimuladores de la eritropoyesis, los inhibidores de las prolil hidroxilasas del factor inducible por hipoxia y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tubular a nivel renal. En cuanto a la utilización de los análogos de la eritropoyetina, EPO, alfa, beta, EPOs de acción larga, análogos, se cuestionaron su utilización en el síndrome cardiorrenal por la publicación de estudios en anemia de origen renal que mostraban un incremento de efectos cardiovasculares adversos de origen trombótico. Esto posteriormente se analizó y se vio que era debido a la utilización de dosis excesivamente elevadas o al objetivo de corrección de hemoglobina también demasiado exigente. No existe una dosis segura de la utilización de estos fármacos, pero se pueden utilizar, aunque no estén indicados en las guías de práctica clínica. Debemos empezar con dosis bajas y evitar incrementos indefinidos de dosis cuando no observemos respuesta. Los inhibidores de la prolil hidroxilasa del factor inducible por hipoxia son fármacos que todavía no tenemos una evidencia en práctica clínica habitual. Son fármacos que estabilizan la subunidad alfa del HIF, permitiendo su acción intranuclear. Destacamos dentro del HIF dos subunidades: la 2-alfa, que sería la propiamente estimuladora de la síntesis de la transcripción del gen de la eritropoyetina, y también produce efectos sobre la una mejor utilización del hierro y una reducción de la hepcidina. También el HIF-1-alfa es interesante porque se le atribuyen efectos negativos sobre la angiogénesis y la arteriogénesis. Por tanto, interesa la utilización de fármacos inhibidores de las prolil hidroxilasas que tengan una acción más selectiva sobre la subunidad 2-alfa, como parece ser el roxadustat. Tiene la ventaja de este fármaco de actuar independientemente de la inflamación y de mejorar la utilización de los depósitos de hierro. Por último, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa se ha visto que pueden ser eficaces en la anemia del síndrome cardiorrenal, aparte de sus efectos beneficiosos sobre la insuficiencia cardíaca y sobre el retraso de la progresión de la enfermedad renal crónica. Se ha visto que aumenta la hemoglobina, promedio de 0,6-0,7 gramos decilitro, y su mecanismo de acción es precisamente la estimulación y aumento selectivo del HIF-2-alfa, aparte de que producen un efecto natriurético que corrigen la hipervolemia y también que mejoran la utilización de los depósitos de hierro. Así pues, y para finalizar, podemos destacar estas ideas principales. El síndrome de anemia cardiorrenal implica una elevada morbimortalidad y reduce la calidad de vida. La anemia en el síndrome de cardiorrenal es multifactorial y debe realizarse una valoración individualizada y una planificación terapéutica también muy pormenorizada e individualizada. La evidencia científica todavía es limitada y por tanto debemos ajustarnos a las características del paciente. En la corrección de la anemia no debe recaer sobre la utilización de dosis elevadas de análogos de la eritropoyetina y hay que reevaluar los objetivos periódicamente y las dosis administradas. En cuanto al roxadustat, creemos que puede ser un fármaco útil, pero existe todavía poca experiencia fuera de estudios clínicos. Así pues, la terapia con hierro y la utilización de ISGLT2 puede corregir la anemia en muchos casos y además tener efectos adicionales sobre el síndrome cardiorrenal, por lo que deberían ser los fármacos de elección para utilizar en un primer momento.